Yo soy a quien buscas, dice el Señor. Déjame arder en tu interior. Sentémonos juntos, charlemos hoy, tranquilamente con un café. Buenos días, de nuevo tomemos un café con Jesús. Bueno, esta mañana, qué rico y claro, acompañados de la palabra. No puede faltarnos la palabra porque esa es la fuente de vida. En este tiempo la gente está viviendo momentos muy difíciles. Y sobre todo aquellos que han pasado, especialmente con problemas de salud, pues hemos visto cómo se angustian, por lo menos cuando están las personas en la UCI, cuando todo esto sucede. Es bien difícil para las personas. Yo tengo muy cercano a alguien que está pasando por una prueba de salud bien difícil. Y bueno, yo creo que igual que todos los que están pasando por situaciones como esos, donde se ha afectado, se ha quebrantado la salud, hay muchas preguntas y la gente quiere respuestas, pero respuestas respuestas humanas, respuestas que consuelen en el momento, ¿cierto? Pero yo estaba mirando la palabra y la palabra dice que en medio de la prueba el Señor nos hace un llamamiento específico a estar gozosos en medio de la prueba. Y fácil, no es. Pero la palabra de Dios dice en Santiago 1, versículo 2 y 4, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que falte nada. Entonces aquí está claro, ¿qué dice el Señor cuando estamos en prueba? Cuando salimos del consultorio y el dictamen es UCI, cuando realmente hay una dificultad grande con la salud, dice, gócese. Bueno, y en todas las áreas el Señor dice, debemos gozarnos, escrito está en la palabra. Pero una de las preguntas que se hacen las personas es, ¿cuál es el objeto de la prueba? ¿Para qué esta prueba? ¿Por qué está sucediendo esta situación? Y la palabra nos dice, en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿habrá alguien que no vaya a pasar por prueba? No, todos, porque todos vamos a ser probados, porque el objetivo de la prueba es que nosotros estemos siendo obedientes y podamos entender que vamos a recibir la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le amamos. Entonces, pues sí, nadie quiere llorar, nadie quiere sufrir, nadie quiere estar con dolores, un dolor fuerte, nadie quiere estar con angustias y dificultades, pero dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es de que otra de las preguntas que uno se podría hacer, o en estas circunstancias la gente preguntarle a uno, es ¿cuál es la meta? Y uno diría, ¿habrá en la palabra una respuesta para cuál es la meta en medio del desierto o de la dificultad? Y sí la hay. Dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo debe cambiar nuestra mirada de antes de la prueba y cómo debemos salir de la prueba? Con una perspectiva distinta, con una fe creciente, fervorosa, apasionada, con una nueva perspectiva, concepto, definición de sufrimiento, porque el sufrimiento el Señor lo convierte
en una victoria, en su revelación, en su gloria, después de un tiempo. También dice el Señor que nosotros debemos estar confiados en ellos y confiado en Él, cuando dice realmente Cristo en primera de Juan 2:1, dice: abogado tenemos cuando nosotros nos equivocamos, erramos, cuando nosotros decimos: Señor, estamos cansados, Señor, estamos realmente cansados de esta dificultad que vivimos. El Señor dice: no importa, Él no se ofende porque uno diga: Dios, hoy estoy con poca fe, hoy, Dios mío. El Señor nos hace recordar que hubo un hombre que dijo: Señor, perdona mi incredulidad. Y esos momentos el Señor no le parecen malos, sino humanos. Entonces uno debe ser claro con Él. Y dice también que Él, en la palabra, está escrito en 1 Corintios y en Romanos, dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo en Hechos 1:8, en Hechos 2, pero hay una palabra específica donde dice que el Señor permite o nos da esa oportunidad que el Espíritu Santo clame, interceda por nosotros en estas circunstancias con gemidos indecibles, porque el Espíritu Santo sabe pedir como conviene, no nosotros diciendo: Señor, quítame este dolor, no quiero más dolor. No, el Señor dice: hay que padecer un poco, tranquilos, yo estoy con ustedes. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer, o que la gente le hace a uno en medio de estas dificultades, es: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con este dictamen? ¿Qué debo hacer con esta situación? ¿Qué debo hacer con esta enfermedad? ¿Qué hago con esta angustia? ¿Qué hago con este problema? ¿Qué hago con esta dificultad? Mira, la palabra nos responde, dice, realmente la palabra nos dice que nosotros debemos ir a Santiago capítulo 1 versículo 5, que dice: ¿qué debo hacer yo en medio de esta situación? Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, que el Señor nos dice, aquí no dice: quíteme este dolor, Señor, quítame por favor esta angustia, quítame este tiempo de desierto, de dolor, de angustia, de sufrimiento, de padecimiento. El Señor dice: no, pídeme sabiduría. ¿Y por qué el Señor nos dice realmente que pidamos sabiduría? Tal vez porque Él sí, que nos creó, nos conoce y sabe que cuando nosotros tenemos sabiduría, nosotros tenemos, y sobre todo la sabiduría de Dios, entonces nosotros tendremos un enfoque distinto, un enfoque de que hay una prueba para llegar a una meta, de que debemos pasar este tiempo que no va a ser eterno, sino que pasará. Y entonces el Señor nos dice: es necesario que ustedes le pongan frente a esa situación, que empiecen a tener la postura a la oración, que empecemos a interceder, que empecemos a gemir, que empecemos a pedirle al Señor en la postura correcta, con el corazón correcto, con el espíritu quebrantado, lleno de amor y de humildad por el Señor. Pero también nosotros podemos saber que la gente dice: bueno, y en medio de todo esto ya sabemos que la prueba viene de Dios, que el desierto también, muchas ocasiones, y que el objetivo es realmente que crezcamos, ¿cierto? Pero el Señor no nos deja solos, Él ha prometido que está con nosotros, y para eso nosotros tenemos que indicarle a todo aquel que nos pregunte qué hacer en medio de estas adversidades, es ir a la palabra de Dios. Y algunos de los versículos que me impactan y que la palabra de Dios nos llena de ánimo es por lo menos Deuteronomio 31:6, que dice: esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Te sientes solo? No tienes por qué. Busca la palabra, busca la presencia de Dios. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un camino largo y es un proceso, y en el proceso no estamos solos. El Señor terminará y perfeccionará esa obra que ha comenzado en nosotros. No te desanimes, recobre el ánimo a través de la palabra. Dice Mateo 28:20: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Dice en 1 de Pedro 5:10, escuchen esta palabra hermosa, que además es el lema de este año en nuestra congregación. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido, después que haya pasado esa adversidad, ese dolor, esa angustia, ese dictamen médico adverso, dice, hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Gloria a Dios. ¿Sé de la prueba cómo salimos? En la prueba gozosos y después de la prueba victoriosos, firmes, fuertes, estables. El Señor dice en Corintios 10:13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podamos soportar. Entonces, hay salida para esa situación que estás viviendo. Hay salida para eso que tú crees que está muy difícil. Hay salida, porque la palabra de Dios nos anima. En el Salmo 119 dice, vivifícame, Señor, con tu palabra. La palabra de Dios dice, úngeme con tu espíritu. El Salmo 51 dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y dice también en Juan 14, 26, 27, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y recordará todo lo que he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Queremos nosotros pasar la prueba con gozo? Busquemos la palabra, busquemos la presencia del Señor. Vamos a la fuente de vida, al Espíritu Santo que sopla vida. Y entonces nosotros entenderemos la razón por la cual estamos pasando por ese quebranto, por esa dificultad. La palabra de Dios nos recuerda en 2 de Tesalonicenses 1 al 3 al 5, dice, y después que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, dice, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y en la versión del lenguaje actual, la misma palabra de 1 de Pedro 5:10 que toca el corazón, porque es la palabra que nosotros debemos tener en medio de una dificultad. Y como les dije en nuestro lema, dice, Dios te bendiga en todo tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de la prueba, en el tiempo donde la altavoz ha sido esa dificultad o esa enfermedad. Escucha la voz de Dios que te está diciendo, Dios te bendiga en todo tiempo y te ayude a resistir en los momentos difíciles. Tómate de su mano y ve atentamente cómo Él siempre está presente. Ten por seguro que si te apoyas en Él, ciertamente te llevará a buen puerto. ¿Lo crees? No sé si me estás escuchando desde la UCI, si estás recibiendo ahora los resultados de los exámenes que dicen que todo está hecho un desastre. ¿Tú puedes creer que Dios tiene un propósito con lo que está sucediendo? Vamos a orar. Amado Rey, en el nombre de Jesús te damos gracias, Papito Dios, por cada situación que estamos viviendo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos llenes del gozo, de ese gozo de la salvación, de ese gozo que no trae sino alegría, fortaleza y que nos tiene sostenidos como la palmera, Señor. Que aunque el viento arrecie, no tocamos piso, nos iremos de un lado para el otro, pero sostenidos en el mejor sustento, en la mano poderosa del Dios que nos ama. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que el refugio seguro eres tú, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias porque en medio de todo, Señor, en el nombre de Jesús, tú lo que nos quieres hacer es realmente fuertes, estables, fortalecidos, Señor, en ti, en tu palabra, en tu presencia, Señor, tú perfeccionando tu obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Señor, aviva tu obra en estos tiempos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones y buen día. Yo soy a quien buscas, dice el Señor. Déjame arder en tu interior. Sentémonos juntos, charlemos hoy.
fe.